Salga de mi casa ahora. Mi nuera arrojó todas mis cosas a una bolsa de basura, echándome de la casa que mi esposo y yo construimos con toda una vida de sacrificios. 6 meses después, me enviaron 50 mensajes. ¿Dónde está mamá? Pero ya era demasiado tarde para remediarlo. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Subí al autobús nocturno de Ciudad de México rumbo a Tampico, con la maleta pesada a mi lado, llena de documentos del proyecto de consultoría educativa que acababa de terminar. En el bolso, llevaba cuidadosamente envueltos unos regalitos que compré a la carrera en el mercado de la Merced. Un pañuelo de seda para Dulcy, unos caramelos de sal y chile para Gerardo, y una muñequita de madera diminuta para la sobrina de Cortés. Me sentía ligera, imaginando la cara de mis hijos al verme llegar, como cuando eran pequeños y se aferraban a mí llamándome la mejor mamá del mundo. Sonreí y le mandé un mensaje a Cortés, mi hijo mayor. Mamá va de regreso, hijo. Traigo regalos para todos. No hubo respuesta, pero pensé que seguramente estaba ocupado. El chófer puso un viejo bolero, con la voz ronca de Chabela Vargas resonando, llevándome de vuelta a aquellos días con Roberto, mi esposo. Miré por la ventana, las luces de la calle pasaban rápido, difusas en la oscuridad. El paisaje era familiar, pero en mi interior sentía una emoción extraña, como si algo me estuviera esperando en casa. Cerré los ojos e imaginé a todos reunidos en la cocina. Cortés preparando café, Dulcy contando sobre su trabajo, y Gerardo, el más pequeño y travieso, haciendo que me riera con sus bromas tontas. Quería contarles sobre mi viaje, sobre los maestros que conocí, sobre el proyecto que podría cambiar la forma en que los niños de Tampico estudian. Quería ver en sus ojos ese orgullo que Roberto me mostraba cada vez que lograba algo importante. El taxi que me llevó desde la terminal se detuvo frente a la reja de la casa, con la luz amarilla del farol iluminando el viejo portón de hierro. Bajé la maleta, le pagué al taxista y miré alrededor. El portón estaba cerrado, pero lo que me hizo detenerme fue el montón de bolsas negras de basura amontonadas justo en la entrada. Eran decenas, unas sobre otras, bloqueando el paso. Murmuré para mí, preguntándome si mis hijos habrían hecho limpieza y tirado tantas cosas. Pero, ¿por qué dejarlas justo en la entrada? Me acerqué, empujando la maleta entre las bolsas, tratando de ver si había alguien en la casa. Todo estaba en silencio. Solo una débil luz salía de la sala. Una ráfaga de viento nocturno abrió una de las bolsas. Me agaché para cerrarla y sentí que el corazón se me detenía. A la luz tenue vi un portarretratos asomando. Era nuestra foto de boda, la de Roberto y mía, con el vidrio roto, dejando ver nuestras sonrisas jóvenes de aquel día. Lo tomé con manos temblorosas. El olor a humedad de las cosas viejas me golpeó. Moví otras bolsas, revisando, y sentí que algo me apretaba el pecho. Todo lo que había dentro era mío, mi ropa, el mantel que bordé recién casada, mi cuaderno de trabajo, incluso la pequeña almohada que abrazaba al dormir. Todo metido en bolsas negras como si no valiera nada. Me puse de pie, intentando mantener la calma, pero me temblaban tanto las manos que casi se me cae el portarretratos. Desde el patio salió una figura. Era Andrea, mi nuera, con el teléfono en la mano y el rostro frío como una moneda. Detrás de ella, Cortés, Dulcy y Gerardo estaban inmóviles, sin decir nada. Grité, «Cortés, abre la puerta a mamá», pero él bajó la cabeza, sin mirarme. Me acerqué, intentando empujar el portón, con la voz quebrada. «¿Qué es esto? ¿Quién hizo esto?» Andrea dio un paso al frente, bloqueando la entrada, y con tono helado dijo, «Es mejor que se vaya a vivir sola. Esta casa se tiene que vender ya. Sus cosas ya se las preparamos». Sus palabras fueron como una puñalada en el pecho. Me giré hacia Cortés, con la esperanza de que dijera algo, pero solo murmuró, «Mamá debería entender, esto es lo mejor para todos». ¿Lo mejor? ¿Lo mejor para quién? Miré a Dulcy, mi hija, la misma que lloraba desconsolada abrazándome cuando Roberto murió, pero ahora solo estaba ahí, con la mirada fija en el suelo. Gerardo, el menor, se apartó, como si yo fuera una extraña. Quería gritar, preguntar por qué mis hijos, mi propia sangre, permitían que esto pasara. Pero la garganta se me cerró
y solo pude decir: «Abre la reja, deja que mamá entre a hablar». Andrea no se movió. Dulcy dio un paso adelante y por la rendija de la reja me pasó un fajo de papeles con voz apurada. «Firme aquí, para resolverlo rápido». Los tomé, con las manos temblorosas, y fui pasando las páginas. Era un contrato de venta de la casa, con las firmas de Cortés, Dulcy y Gerardo. Solo faltaba la mía. Negué con la cabeza. Devolví los papeles. «No voy a firmar. Esta es la casa de mamá y de su papá». Andrea sonrió con burla y dijo en voz alta, para que todo el vecindario escuchara: «No haga un escándalo frente a los vecinos, mamá». Me giré y vi a doña Aída, la vecina de enfrente, parada junto a su reja, mirando hacia acá. No dijo nada, solo cerró su portón en silencio, como si no quisiera meterse en el drama de mi familia. De pronto, Gerardo salió cargando otra bolsa de basura y la tiró al suelo. Una pequeña caja de madera, donde guardaba el reloj de bolsillo y las cartas de Roberto, rodó fuera. Me arrodillé, la abrí y encontré nuestra invitación de boda toda arrugada, con las palabras «Lola y Roberto» apenas visibles. Las lágrimas me brotaron sin poder contenerlas. Esos recuerdos eran toda mi vida, las noches en que Roberto me escribía cartas cuando estaba de viaje por trabajo, el reloj que usaba todos los días, las memorias de los años en que juntos construimos nuestra familia, y ahora estaban tirados en la calle, como basura. El ambiente se volvió pesado, tenso, como una cuerda a punto de romperse. Andrea hizo una seña y Dulcy y Gerardo entraron en silencio a la casa. Cortés me miró una última vez y luego cerró la reja de golpe. El sonido del metal chocando fue como un último golpe directo a mi corazón. Me quedé ahí, entre bolsas de basura, con mi maleta al lado, sintiendo que el mundo entero se me venía abajo. Un carrito de tamales pasó. El vendedor me miró con curiosidad. Aparté la vista, sin querer que nadie me viera así. Comenzó a caer una llovizna helada sobre mis hombros. Arrastré la maleta y unas bolsas hasta la acera. Intenté llamar a algunos conocidos, pero nadie contestó. Tal vez era muy tarde o simplemente no querían involucrarse. Me quedé parada bajo la tenue luz del alumbrado, sintiendo que ya no tenía a dónde ir. Mi casa, donde crié a mis hijos, donde Roberto y yo reímos tantas veces, ahora estaba cerrada, expulsándome. Pensé en Roberto, en las veces que me tomó la mano y me dijo: «Lola, eres la mujer más fuerte que conozco». Pero ahora solo me sentía débil, perdida, traicionada por los hijos que tanto amé. Al final, caminé con la maleta hasta una pequeña posada a unas cuadras. La dueña, una anciana de cabello blanco, me miró con compasión pero no preguntó nada. Renté un cuartito, dejé la maleta, me senté en la dura cama y abracé el portarretrato roto de nuestra boda. Ya no lloré, solo sentí un vacío enorme en el pecho, como si todo en lo que había confiado se hubiera roto en pedazos. Me pregunté qué había hecho que mis hijos cambiaran así. ¿Qué los llevó a darle la espalda a su madre, a la casa que había sido el hogar de todos? Cerré los ojos, tratando de dormir, pero la imagen de la reja cerrándose de golpe se repetía una y otra vez, como una herida que no deja de sangrar. A la mañana siguiente, el sol ya estaba alto y el calor caía sobre la calle familiar de Tampico, donde alguna vez creí que estaría mi hogar para siempre. Me paré frente al portón, con la mano apretando la pequeña maleta, todavía aferrada a la esperanza de que lo de ayer solo hubiera sido una pesadilla. Quería ver a mis hijos, sentarme con Cortés, Dulcy y Gerardo, para entender por qué me hicieron eso. Me decía a mí misma que debía ser un malentendido, que aún podía hablar con ellos, como cuando los calmaba de niños si se peleaban. Pero, en el fondo, una sensación de inquietud crecía, como si estuviera por entrar en una batalla para la que no estaba preparada. A lo lejos, vi a Andrea en el patio, hablando animadamente con un hombre de traje gris que sostenía un rollo de planos. Él señalaba la casa y luego escribía algo en una tabla. Me acerqué rápido, tratando de mantener la voz tranquila, y pregunté directo: «Andrea, ¿qué es esto? Sin la firma de tu madre, ¿cómo van a vender la casa?» El hombre se acomodó las gafas con torpeza, claramente sin querer meterse en problemas. Pero Andrea solo sonrió, una sonrisa fría y calculada. «Solo son trámites, mamá. ¿Por qué te alteras tanto?» Su voz era suave,
pero cada palabra me atravesaba como una aguja. ¿Alterarme? Yo, que puse sudor y corazón para construir esta casa junto a Roberto, ahora me hablaban como si exagerara por algo sin importancia. Cortés apareció desde adentro, con la camisa arrugada y ojeras profundas, como si no hubiera dormido. Lo miré buscando al hijo que me abrazó llorando cuando Roberto murió. «Cortés, dime qué está pasando», pregunté con la voz temblorosa. Pero él solo me miró de reojo y dijo: «Mamá, no nos hagas quedar mal, ya aceptaste irte». ¿Aceptar? Me quedé helada, como si me hubieran abofeteado. «Nunca dije eso, Cortés. Sabes bien que jamás aceptaría vender la casa». Casi grité, pero él solo giró la cara, como si yo fuera una extraña. Dulcy salió con un montón de papeles en la mano, evitando mi mirada. «Mamá, aquí está el poder notarial. ¿Ya lo firmaste? ¿Lo olvidaste?». Su voz era plana, como recitando algo memorizado. Le arrebaté los papeles, pasé las hojas rápido, con el corazón acelerado. Había mucho texto, pero lo que me dejó helada fue la firma al final. No era mía. Era un garabato, muy distinto a mi letra ordenada. El sello notarial estaba borroso, como si lo hubieran envejecido a propósito. «Dulcy, esta no es mi firma», señalé el sello difuso con la voz quebrada. «Explícame, ¿quién hizo esto?». Pero Dulcy solo negó con la cabeza. Sacó el celular fingiendo contestar una llamada y se metió a la casa, dejándome con la pregunta en el aire. Minutos después, Gerardo llegó acompañado de un desconocido con equipo de medición. Empezaron a tomar fotos de la fachada y se metieron al patio trasero, como si ya fuera propiedad de otra persona. Traté de seguirlos para detenerlos, pero Andrea me bloqueó en la entrada. Me agarró del brazo y me jaló hacia afuera, hablando en un susurro helado. «Mamá, no armes escándalo. Los vecinos están mirando». Miré hacia el otro lado y vi a varios vecinos reunidos, fingiendo conversar, pero con la vista fija en nosotras. Doña Rosa, que siempre me traía pan dulce en las fiestas, estaba ahí con los brazos cruzados, con una mirada entre curiosa y apenada. Andrea de repente habló fuerte, como si quisiera que todo el barrio la oyera. «Nos hemos hecho cargo de ti todos estos años. ¿No es suficiente? Ahora tienes que valerte por ti misma. La mamá de mi amiga acaba de comprar una casa de descanso en la playa y sus hijos y nietos van a visitarla todo el tiempo. Es muy animado. ¿No te da vergüenza seguir dependiendo de nosotros?». Sus palabras fueron como un golpe directo al pecho. ¿Vergüenza? Yo, que me desvelé y me levanté temprano, trabajando sin descanso para criar a 3 hijos, que sacrifiqué toda mi juventud para mantener este hogar después de que Roberto muriera, ¿ahora me llaman una carga? Quise gritar, decir que yo era la que había mantenido esta casa en pie, pero la garganta se me cerró y no pude pronunciar palabra. Me estiré un poco y, mirando por la rendija del portón, vi a Cortés firmando un papel sobre el cofre del coche de un hombre de traje. Se estrecharon las manos y sonrieron como si acabaran de cerrar un gran trato. Sentí que el corazón se me rompía. Mi hijo, aquel niño que llevé en brazos, al que enseñé a amarrarse los zapatos, ahora estaba ahí, firmando para vender la casa que guardaba toda la vida mía y de Roberto. Quise correr y arrebatarle ese papel, pero los pies se me quedaron clavados en el suelo. Escuché el clic de un teléfono en algún lado. Miré de reojo y vi a un hombre levantando su celular, como si hubiera tomado una foto de la escena. Andrea ni se dio cuenta. Seguía ahí, con los brazos cruzados, mirándome como diciendo: «Ya perdiste». Me agaché a recoger unos papeles personales que habían quedado tirados en la calle, documentos de identidad, recibos viejos, incluso una foto pequeña de toda la familia cuando Gerardo era niño. Cada hoja era como un pedazo de memoria hecho trizas. El auto del hombre de traje se alejó levantando una nube de polvo. El portón de la casa se cerró de golpe. El ruido del metal chocando sonó como una sentencia final. Me quedé ahí, en la banqueta, sintiendo que todo el mundo me miraba. Un niño, de unos 10 años, pasó corriendo, se detuvo a verme y me preguntó con inocencia: ¿la echaron? Su pregunta fue como la última estocada. No respondí, solo di la vuelta y caminé hacia el carro viejo de Roberto, el que él usaba para llevarme con los niños por todo Tampico. Abrí la puerta, me senté al volante y lo tomé con fuerza,
tratando de contener las lágrimas, pero cayeron igual, calientes, resbalando por mis mejillas. No lloraba por haber sido echada, ni por las palabras hirientes de Andrea. Lloraba por mis hijos, aquellos a quienes amé y por los que di todo, y que ahora estaban del otro lado del portón, viéndome como un estorbo. Conduje el coche viejo de Roberto lejos de esa calle familiar, donde los recuerdos felices ahora solo eran una herida que dolía. Las calles de Tampico se veían borrosas bajo la lluvia nocturna. Las luces de los postes se difuminaban detrás del vidrio empañado. No sabía a dónde iba, solo que debía irme de ahí, de ese lugar donde el portón de hierro se cerró en mi cara, donde mis hijos me miraron como a una extraña. Tenía las manos apretadas al volante y el corazón pesado, como si todo el mundo me hubiera dado la espalda. Quería llorar, pero las lágrimas se me habían acabado la noche anterior. Solo quedaba un vacío seco, como una cáscara marchita abandonada al borde del camino. Llegué a un estacionamiento cerca del mercado nocturno, con la esperanza de poder quedarme a dormir ahí. Pero el guardia, un anciano con un impermeable viejo, me hizo señas para que me fuera. «No se puede estacionar de noche, señora. Así son las reglas aquí». Su voz era cortante, pero no grosera. Aún así, me hizo sentir más fuera de lugar. Asentí. Le di las gracias por compromiso y seguí manejando. Al final, me detuve en un terreno baldío junto a un taller mecánico abandonado, donde la maleza cubría el camino. Recliné el asiento, tratando de encontrar una posición cómoda, pero el respaldo duro solo me dejó la espalda más adolorida. La lluvia empezó a caer más fuerte. El golpeteo de las gotas en el techo del coche cubría todos los demás sonidos, como si quisiera ahogar los pensamientos revueltos en mi cabeza. Extendí la mano y saqué de mi bolso una pequeña caja de madera, lo único que alcancé a rescatar de las bolsas de basura ayer. Al abrirla, vi el reloj de bolsillo de Roberto, con el cristal rayado pero las agujas todavía marcando el tiempo, como si su tiempo siguiera vivo. Al lado estaba nuestra invitación de boda, con los bordes doblados y el Lola y Roberto apenas visible bajo la luz del coche. Toqué la tarjeta, con los dedos temblando, recordando el día que estuvimos frente a la iglesia, cuando Roberto me tomó de la mano y me susurró: «Eres todo mi mundo». Ahora ese mundo estaba hecho pedazos y yo estaba aquí, sola, en este auto frío, bajo una lluvia que no paraba. Abracé fuerte la caja de madera, como si fuera el último hilo que me unía a aquellos días en los que aún me sentía querida. En la maleta encontré una manta delgada y gastada, la misma que usaba para tapar a mis hijos en las noches de invierno. Me la envolví para retener un poco de calor, pero el frío no venía solo de la lluvia, sino del dolor en mi pecho. El teléfono vibraba sin parar, la pantalla iluminándose en la oscuridad. El primer mensaje era de Cortés. «A la edad de mamá, cualquiera ya se cuida sola. Si no pudiste, por lo menos piensa en tus hijos. Nosotros hemos cuidado de ti tantos años». Leí y releí cada palabra como un corte. ¿Cuidar de mí? ¿Qué hice yo sino sacrificar mi vida por ellos? Trabajé hasta el agotamiento. Pasé noches cosiendo para que Cortés fuera a la universidad. Vendí mi anillo de bodas para que Dulcy pudiera curarse cuando era niña. Abracé a Gerardo cuando lo molestaban en la escuela. Y ahora Cortés me llama una carga, como si nunca le hubiera dado nada. El siguiente mensaje era de Dulcy. «Mientras antes firmes, menos sufrirás». Frío y breve, como si solo quisiera terminar todo rápido. Luego Gerardo. «Andrea dice que aún hay tiempo, pero no lo dejes pasar». Volví a leer los 3 mensajes y me di cuenta de que el tono, la forma de poner puntos y comas, incluso las mayúsculas, eran idénticos. No era Cortés, ni Dulcy, ni Gerardo. Era Andrea. Pude imaginarla sentada, escribiendo cada mensaje y diciéndoles a mis hijos que los enviaran, como una obra perfectamente ensayada. Apreté el teléfono, con ganas de llamarles y gritar que no soy tan ingenua como creen. Pero me detuve, porque sabía que aunque gritara, no me escucharían. La radio del auto estaba encendida, con el locutor anunciando que la tormenta Barry estaba por llegar a Tampico. «Permanezcan en casa, eviten salir de noche». Apagué el aparato, subí la ventanilla para frenar el viento frío, pero ese frío se colaba igual, calando hasta los huesos.
Cerca de la medianoche, un grupo de jóvenes con impermeables pasó por la calle, sus linternas cruzando mi coche. Uno golpeó la ventana y preguntó preocupado: ¿Está bien, señora? ¿Necesita ayuda? Negué con la cabeza, abrazando más fuerte la caja de madera y esbozando una sonrisa débil. Gracias, estoy bien. Pero no estaba bien. Solo no quería que me vieran débil, ni que nadie más me tuviera lástima. Las luces amarillas de la calle se apagaron poco a poco, quedando solo el brillo lejano de una gasolinera a unas cuadras. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el portón cerrándose de golpe, la mirada esquiva de Cortés, la sonrisa fría de Andrea. Encendía el teléfono, miraba la hora, lo apagaba y volvía a hacerlo, como si el tiempo pudiera borrar el dolor. Pero no se detenía. Era como una bestia arañando mi interior, recordándome que mi familia, las personas que más amaba, me habían traicionado. Pensé en Roberto, en las veces que se sentaba a mi lado, hablando de su sueño de construir una casita junto al mar cuando fuéramos viejos. Él solía decir: Lola, mientras te tenga a ti, no necesito nada más. Pero ahora ya no está, y me toca enfrentar todo sola. Me pregunto, si él estuviera vivo, ¿se sentiría decepcionado de nuestros hijos? ¿Le dolería verme en la calle así? Acaricié el reloj dentro de la caja y susurré: Roberto, ¿qué harías si estuvieras aquí? ¿Qué les dirías a los chicos? Cuando estaba por amanecer, la lluvia empezó a parar, quedando solo unas cuantas gotas. Encendí el coche, el motor sonó con un traqueteo que me recordó que todo estaba viejo y cansado, incluso yo. Conduje hacia las afueras, buscando un café que abriera temprano para lavarme la cara y tomar una taza de café caliente. Me detuve en la esquina de Paseo de Montejo, donde la luz de la mañana se filtraba entre los árboles, haciendo que la calle pareciera una postal tranquila. Pero dentro de mí no había nada de paz. Entré en un pequeño café. El aroma de café tostado y pan recién hecho me envolvió como un consuelo mínimo en medio de la tormenta emocional. Pedí un café negro fuerte y unos panuchos, lo que a Roberto le gustaba comer cada mañana de fin de semana. La mesera, una chica joven con una sonrisa amplia, dejó el plato frente a mí y dijo: Cómaselo mientras está caliente. Se ve que necesita un poco de energía. Le sonreí débilmente y le di las gracias, pero me temblaba la mano al sostener la taza de café. No tenía hambre, solo quería quedarme ahí, rodeada de desconocidos, para olvidar por un momento que mi propia familia me había echado a la calle. Al sacar la cartera para pagar, una voz cálida y grave dijo: ¿Lola? ¿Lola Álvarez? Me sobresalté, levanté la vista y vi a Edía Molina, un viejo amigo de Roberto, de pie ahí, con un café para llevar en la mano. Llevaba una camisa blanca, el cabello ya canoso, pero la mirada seguía tan aguda como en los días en que trabajaba con Roberto en la constructora. Edía, respondí, forzando una sonrisa. ¿Cuánto tiempo sin verte? Me miró con atención y preguntó directo: ¿Por qué se ve tan cansada? ¿Recién regresa de un viaje largo? Asentí y contesté breve: Sí, acabo de volver de Ciudad de México. Pero la voz se me quebró, y sabía que no podía ocultar el desgaste en mi cara. Edía no dijo más, solo puso su mano sobre mi hombro, suavemente. Venga conmigo un momento, a mi oficina que está cerca, vamos a hablar. Dudé, pero luego asentí. Tal vez necesitaba a alguien que me escuchara, alguien ajeno al dolor que mis hijos acababan de causarme. Caminamos unas cuadras hasta un edificio pequeño con un letrero que decía Abogado Edía Molina. Su oficina estaba ordenada, llena de títulos y fotos antiguas, entre ellas una en la que él y Roberto sonreían en una obra. Al verla, se me encogió el corazón. Era de cuando éramos jóvenes, cuando Roberto vivía, cuando mi familia aún era un verdadero hogar. Edía se sentó, me puso un vaso de agua enfrente y preguntó sin rodeos: Lola, usted tiene un problema, ¿verdad? No creo que solo esté cansada por un viaje. Se ve más triste que cansada. Suspiré, sin querer contar nada, pero su mirada sincera me impidió quedarme callada. Le conté de forma breve, con la voz temblorosa, sobre volver a casa y encontrar mis cosas en bolsas de basura,
sobre cómo Andrea y los chicos me presionaron para firmar la venta de la casa, sobre la puerta cerrándose de golpe en mi cara. Cada palabra me dolía como una puñalada en el pecho, pero al mismo tiempo era una forma de enfrentar el dolor en vez de huir de él. Edía escuchó en silencio, sin interrumpir, solo asintiendo lentamente. Cuando le mostré las fotos del contrato en el teléfono, entornó los ojos y señaló de inmediato la parte de la firma. Esta no es su firma, Lola. Este trazo es desordenado, no se parece a como usted escribe. Y este sello notarial, negó con la cabeza, señalando la mancha de tinta desvanecida. Esto es inusual, muy inusual. Se levantó, abrió el archivador y sacó un paquete de documentos cuidadosamente guardados. Esta es una copia del testamento de Roberto, hecha en 2015. La he tenido desde que él me pidió ser testigo. Pasó a la última página y señaló una línea. La casa se reparte en partes iguales entre usted y los 3 hijos. Cualquier transacción de traspaso requiere su firma, con la certificación de un notario legal. Miré el testamento y vi la letra ordenada de Roberto, y sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. Él pensó en mí, en toda la familia, incluso sabiendo que le quedaba poco tiempo. Pregunté con la voz ronca: ¿mis hijos podrían falsificar documentos para vender la casa? Edía asintió, con la mirada seria. No solo es posible, Lola. Esto es muy claro. Firma falsificada, sello notarial borroso. Esto no fue un accidente. Hizo una pausa y luego añadió: unos meses antes de que Roberto muriera, Andrea vino a verme. Me preguntó sobre el trámite para poner un inmueble a su nombre solamente. Le dije claramente que no era posible, a menos que contara con su firma. En ese momento, Roberto solo guardó silencio y me dijo que no quería causar problemas en la familia. Las palabras de Edía fueron como un rayo de luz atravesando la niebla en mi corazón. No estaba sola. Roberto, aunque ya no estaba, me dejó un camino para reclamar justicia. Edía apoyó la mano sobre la mesa, con voz firme. Si quiere recuperar sus derechos, debemos empezar a reunir pruebas ya. ¿Tiene algún documento? Contratos, fotos, lo que sea. Asentí y saqué de mi bolso una memoria USB con fotos del contrato y mensajes de mis hijos. Bien, dijo él. Mañana por la tarde traiga aquí todo lo que tenga. Empezaremos desde ahí. Salí de la oficina de Edía con el corazón un poco más liviano, aunque el dolor seguía ahí. En el camino, pasé por una pequeña cafetería y un letrero de madera con el nombre Café Leticia me hizo detenerme. Había algo en ese nombre que me transmitía calidez, como una invitación. Empujé la puerta y el aroma de café recién tostado y pan dulce recién horneado me envolvió. Una mujer detrás del mostrador, de unos 40 años, con el cabello recogido en alto y una sonrisa radiante, me saludó. «Buenos días, señora. Parece que necesita una buena taza de café. Déjeme prepararle una especial, ¿le parece?» Su voz sonaba sincera, como si ya nos conociéramos desde hace tiempo. Asentí y me senté en una mesita junto a la ventana, sintiendo que había encontrado un refugio temporal. El aroma del café recién tostado mezclado con el del pan dulce me envolvía como un abrazo suave. Después de tantos días sintiéndome perdida, este pequeño lugar parecía el único donde me sentía bienvenida. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas, iluminando la superficie de la mesa de madera desgastada. Leticia, la dueña, apareció con una sonrisa luminosa y colocó frente a mí una taza de café negro y espeso y un plato con pan de elote aún caliente. «Pruebe esto. Lo horneé esta mañana», dijo con una voz cálida, como hablando con una vieja amiga. Asentí agradecida. Di un sorbo al café y el sabor amargo y familiar se extendió por mi boca, aliviando un poco mi cansancio. Pero mi corazón seguía pesado, como si todos los recuerdos de la casa y de mis hijos siguieran aplastándome. Mientras esperaba a que Leticia trajera más agua, saqué mi teléfono y revisé las fotos del contrato falso que le había entregado a Edía. Cada línea, cada firma falsificada en ese papel era un recordatorio de la traición de mis hijos. Amplié la parte de la firma, buscando alguna pista más, pero solo sentí que el corazón se me apretaba. Leticia volvió, echó un vistazo a la pantalla del teléfono y preguntó suavemente: «Usted está teniendo problemas con un terreno, ¿verdad?
Me sobresalté, levanté la vista y vi en sus ojos un interés genuino, sin pizca de curiosidad morbosa ni juicio. Dudé. No quería abrirme otra vez, pero había algo en Leticia que me hacía sentir segura. Le conté brevemente, solo lo suficiente para que entendiera, sobre las bolsas de basura frente al portón, sobre el contrato de venta de la casa, sobre cómo Andrea y mis hijos me habían sacado de mi propio hogar. Leticia escuchó con el codo apoyado en la mesa y la mano en la barbilla, con los ojos reflejando empatía. Cuando terminé me dijo, ¿sabe? Mi hermana, Consuela, trabaja en la oficina de catastro de la ciudad. Ella puede acceder a los registros de compra y venta de propiedades. Si quiere, puedo pedirle que lo revise, pero mantendré esto en secreto. Su propuesta fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Asentí con la voz ronca. Gracias, pero por favor, que sea muy discreto. Leticia sonrió y me dio una palmadita en la mano. No se preocupe, lo entiendo. Mientras hablábamos, un hombre de mediana edad entró, con la camisa arrugada y cargando una caja grande de café. Hola Leticia, dame un negro como siempre. Zrenia dijo en voz alta, y luego me miró entrecerrando los ojos. Qué coincidencia, volver a verla aquí. Me quedé desconcertada, tratando de recordar, pero no lo reconocí. Al notar mi confusión, él sonrió. Soy Santos, chofer de camión. Suelo estacionar cerca de su casa. Ese día la vi a usted y a sus hijos. Parecía que discutían. Se rascó la cabeza, como si le diera pena. Estaba grabando un video para revisar la carga y sin querer capté el momento en que discutía con una muchacha frente al portón. Cuando volví al trabajo, me di cuenta de que no había apagado la cámara. El corazón me dio un vuelco. Esa muchacha tenía que ser Andrea. ¿Todavía tiene ese video?, pregunté con urgencia. Santos asintió, sacó su teléfono, deslizó un par de veces y me lo mostró. La imagen era clarísima. Cortés firmando papeles sobre el cofre de un auto de un hombre de traje, Andrea bloqueando la entrada y yo sola en la acera, intentando recoger papeles esparcidos. Incluso se veía la placa del auto de ese hombre. Casi no podía respirar. Sentía dolor al ver esa escena, pero también una chispa de esperanza. Esto era la prueba que necesitaba para demostrar la verdad. Leticia intervino, emocionada. Santos, pon de nuevo el video para que doña Lola lo guarde. Santos asintió y me pasó el teléfono. Saqué una memoria USB de mi bolso, copié el video con cuidado y lo guardé en un sobre sellado. Gracias, Santos, le dije con la voz entrecortada. No sabe lo importante que es esto para mí. Él sonrió con timidez. Solo fue de casualidad, no se preocupe. Si necesita que declare, llámeme. Sus palabras eran simples, pero para mí fue como una mano que me sacaba del pozo. Leticia tomó su teléfono y llamó a su hermana. Consuela, ¿tienes un momento? Necesito que me ayudes con algo urgente. Le explicó brevemente la situación, sin mencionar mi nombre, solo diciendo que una amiga necesita verificar un registro de propiedad. Después de unos minutos, Leticia se volvió hacia mí. Mi hermana dice que puede recibirla a través de mí, así evitamos llamar la atención. Una vez por semana, venga a mi café y ella me enviará la información. Es más seguro. Asentí, sintiendo que acababa de encontrar una aliada inesperada. Leticia anotó el nombre y el número de Consuela en un papelito y me lo pasó. Llame cuando lo necesite, pero venga seguido, yo le invito el café, dijo guiñando un ojo en tono de broma. Yo solté una risa y por primera vez en días sentí un poco de alivio. Al salir del café, pasé por el mercado cercano y compré algo de comida seca, pan, fruta y unos sobres de café instantáneo para prepararme para los próximos días. No quería estar mucho en la calle, no quería que nadie me viera con este aspecto desmejorado. De camino de regreso, apreté el papelito que me dio Leticia, sintiendo que era como un salvavidas. Pensé en Edía, en el video de Santos y en Consuela, personas desconocidas pero que estaban de mi lado, ayudándome a luchar. Todavía me dolía el corazón cada vez que recordaba la mirada esquiva de Cortés o la voz fría de Andrea, pero empezaba a sentir que algo nuevo crecía en mí. No era rabia, era determinación. Regresé al coche viejo donde había dormido y me quedé ahí un rato,
mirando la calle vacía. Abrí la caja de madera de Roberto, saqué la invitación de boda y alicé los dobleces. Amor, susurré, estoy buscando el camino de regreso. Estarías orgulloso de mí, ¿verdad? Sonreí, no con felicidad, sino con la sonrisa de alguien que acaba de encontrar un poco de luz en medio de la oscuridad. Sabía que el camino por delante sería largo, pero por primera vez sentí que no estaba sola. Salí de Tampico en silencio, como una sombra que atraviesa calles conocidas. No quería que nadie me viera, no quería que ninguna mirada de lástima o curiosidad me alcanzara. Renté un cuarto pequeño en un pueblo costero a unas horas de camino, donde nadie sabía quién era yo. El cuarto era sencillo, con una cama vieja, una mesa de madera húmeda y un ventilador de techo que sonaba cada vez que giraba. Pero para mí era un refugio, un rincón para respirar y juntar los pedazos de mi vida. Puse la caja de madera de Roberto sobre la mesa, junto a la maleta con algunas mudas de ropa y documentos importantes. Cada noche, el ruido del ventilador era como una canción de cuna triste, recordándome que estaba sola, pero también despertando en mí una nueva decisión. No dejarme vencer. Cada mañana iba al mercado de pescado cerca de la playa, donde el olor a sal y el sonido de las olas me hacían sentir un poco mejor. A veces me sentaba en un pequeño comedor, pedía un plato de pescado asado y un café negro, escuchando a los pescadores hablar de la vida. Una vez, una señora mayor me miró y preguntó, ¿de dónde viene que se ve tan triste? Yo solo sonreí y respondí, de muy lejos, señora. No quería contar nada, no quería que supieran que huía del dolor que me causó mi propia familia. Después del desayuno, volví al cuarto y abría la copia del testamento de Roberto que me dio Edía. Leía cada línea, cada palabra, como si buscara ahí una explicación de lo que había pasado. Roberto había escrito claramente, la casa era mía y de los hijos, para repartir en partes iguales. Él pensó en mí, en el futuro, pero mis hijos habían olvidado eso. Unos días después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Leticia. Lola, Consuela ya tiene noticias. Consiguió el contrato de compraventa de la casa. Hay algo raro, deberías verlo. El corazón me dio un vuelco. Llamé de inmediato a Leticia, y ella me contó que Consuela había encontrado una cláusula en el contrato donde el dinero de la venta se transfería directamente a la cuenta de Andrea, sin repartirse entre Cortés, Dulcy y Gerardo, como me habían dicho. Andrea lo tenía todo calculado, dijo Leticia con indignación. Consuela dice que te va a mandar más documentos, pero ten cuidado, no dejes que se sepa esto. Le agradecí, guardé el teléfono y de inmediato imprimí todos los documentos en una pequeña papelería cerca del mercado. Los guardé con cuidado en una bolsa impermeable, escondida en el cajón del armario, como si fuera mi último tesoro. Una tarde, caminé por la orilla del mar, dejando que el sonido de las olas y el viento me calmaran el alma. No se tomó. El cielo estaba rojo en el horizonte, y me quedé ahí, pensando en Roberto, en las veces que paseábamos por esta playa cuando los niños eran pequeños. De pronto, una voz llamó mi nombre. ¿Lola? ¿Eres Lola Álvarez? Me giré y vi al señor Miguel, quien había sido gerente de proyectos en la empresa de Roberto. Estaba más viejo, con el cabello totalmente blanco, pero la sonrisa seguía siendo cálida como antes. Miguel, ¿cuánto tiempo sin verte?, dije, tratando de disimular el cansancio. Me invitó a sentarme en una banca cercana y conversamos como viejos amigos. Cuando le conté por encima lo de la casa, negó con la cabeza y su voz se volvió seria. Ya me habían contado, pero no pensé que fuera tan grave. El comprador, ese muchacho es un viejo amigo de Roberto, se llama Pedro. Me presumió que había comprado tu casa, dijo que todo era legal y que tenía tu firma. Me quedé helada, como si me echaran un balde de agua fría. ¿Legal? Yo nunca firmé nada. Miguel asintió y me dio el número de Pedro. Es un buen hombre, Lola. Llámalo, él te dirá la verdad. Esa misma noche llamé a Pedro desde un rincón tranquilo de la pensión. Después de unos saludos, fui directo al grano. Pedro escuchó y con voz vacilante dijo: «Señora Lola, lo siento. Pensé que compraba la casa directamente de usted o de su familia. El contrato tenía su firma. No sospeché nada».
Cuando le hablé de la firma falsa, guardó silencio un momento y luego respondió: si lo necesita, puedo ser testigo. A mí también me engañaron. No quiero estar metido en esto. Sus palabras fueron como una bocanada de aire fresco. Me hicieron sentir que no estaba sola. Le agradecí. Prometí que le volvería a llamar y colgué con el corazón un poco más ligero. 6 meses pasaron y seguí en contacto constante con Edía y Leticia. Edía trabajaba sin parar, revisando cada detalle legal, contactando al notario para confirmar el sello falso. Leticia y Consuela, por su parte, reunían pruebas, fotos de documentos, copias de transacciones bancarias y hasta mensajes que Andrea enviaba a mis hijos, que Consuela consiguió por un contacto en la oficina de registro. Cada semana pasaba por el café Leticia, me sentaba en mi rincón de siempre y recibía los sobres con documentos de manos de Consuela a través de Leticia. «Ya casi gana, Lola», me dijo Leticia una vez, entregándome un café gratis. Veo la luz en sus ojos. Sonreí, pero en el fondo sabía que no solo luchaba por la casa, sino por mi dignidad y por todos los años que sacrifiqué por mi familia. Todos los documentos, el testamento de Roberto, el video de Santos, la declaración de Pedro, los organizamos Edía y yo en un tomo grueso, sellado y numerado. Sentadas en su oficina, revisamos página por página para que no faltara nada. La próxima semana presentamos la demanda, dijo Edía con firmeza. Es hora de sacar todo a la luz, Lola. Asentí, sintiendo que cruzaba una nueva puerta. Ya no era la mujer que se acurrucaba en el coche bajo la lluvia, sino Lola, lista para enfrentar a quienes la traicionaron. Esa noche me senté junto a la ventana de la pensión, escuchando el romper de las olas. Abrí el tomo de documentos y volví a poner cada papel en orden cronológico, como si estuviera reescribiendo mi propia historia. La luz de la luna iluminó la cajita de madera de Roberto. La abrí y acaricié la invitación de boda. «Amor», susurré, «estoy haciendo lo correcto, ¿verdad?» No esperé respuesta, pero sentí una fuerza nueva dentro de mí. 6 meses atrás solo quería huir, olvidar el dolor. Ahora estaba lista. Regresé a la pequeña habitación que rentaba en Progreso cuando ya estaba oscuro, con una bolsa de comida para la cena que compré en un puesto junto al camino. El olor a pescado asado y a tortilla de maíz se colaba, pero yo ya no tenía ánimo de comer. La habitación sencilla, con un ventilador de techo que sonaba a cada vuelta, se había convertido en mi refugio habitual después de 6 largos meses. Dejé la bolsa sobre la mesa, me dejé caer en la cama y el cansancio me envolvió. En solo unos días más, Edía presentaría la demanda, y yo sabía que esta pelea estaba a punto de llegar a un punto decisivo. Pero dentro de mí seguía habiendo un vacío, donde el dolor por la traición de mis hijos latía todavía, como una herida que no cierra. El teléfono vibró, rompiendo el silencio. Encendí la pantalla y vi un mensaje de Cortés. «Mamá, ¿dónde está?» Antes de que pudiera contestar, otro mensaje suyo apareció. «Llámame ya». Fruncí el ceño y una sensación de inquietud me recorrió. Cortés nunca me había escrito con ese tono urgente. Entonces Dulcy mandó: «Necesito hablar urgente. No es sobre la casa». Sus palabras eran cortas, pero había algo que hizo que mi corazón latiera más rápido. Menos de 1 minuto después, Gerardo escribió: «Es algo serio, relacionado con dinero. Véame ya». Miré la pantalla con la mano temblando, sin entender qué estaba pasando. En menos de 10 minutos, mi teléfono se llenó con más de 20 mensajes y varias llamadas perdidas de los 3. Puse el teléfono en modo silencio e intenté mantener la calma. Pero poco después, la cantidad de mensajes subió a 40. Fui pasando uno por uno, con el corazón apretado. Eran frases apuradas, insistentes, algunas con un toque de amenaza. «No haga que las cosas empeoren», escribió Cortés. «Usted no entiende, esto es muy serio», dijo Dulcy. Pero en medio de todos, un mensaje de Gerardo me dejó helada. «Si Andrea desaparece de verdad, no tenemos cómo pagar la deuda con esos tipos». Lo leí otra vez, sintiendo que cada palabra me cortaba por dentro. ¿Quiénes eran esos tipos? ¿Andrea desaparecida? Guardé de inmediato el mensaje, tomé una captura de pantalla y se la mandé a Edía con una frase corta:
Algo pasa. Mañana nos vemos. Yo sabía que ese mensaje no era casualidad y que podía ser una pieza clave en todo este enredo. Cerca de la medianoche, ya tenía 50 mensajes en total. La mayoría eran para presionarme a que me reuniera con ellos, firmara papeles o arreglara todo rápido para que sea mejor para la familia. Pero algunos tenían otro tono, como si mis hijos estuvieran entrando en pánico. «Mamá, no quiero que esto se salga de control», escribió Dulcy. «No nos obligue a hacer algo que no quiera», puso Gerardo, y pude sentir la tensión en cada palabra. Me quedé ahí, bajo la luz tenue de la lámpara, leyendo una y otra vez, tratando de encontrar alguna pista. Pero mientras más leía, más me quedaba claro. La forma de escribir, las palabras, hasta la manera de poner los signos, eran idénticas a como Andrea hablaba. Me pregunté si mis hijos realmente habían escrito esos mensajes o si solo eran marionetas en manos de mi nuera. Saqué la libreta pequeña de la maleta y anoté con cuidado la hora de cada mensaje y lo que decían, como una forma de guardar evidencia. Con cada línea que escribía, sentía que el corazón se me hacía más pesado, pero al mismo tiempo algo nuevo crecía en mí. Ya no era la mujer temblorosa que se quedó frente al portón aquella noche. Estaba peleando, no solo por la casa, sino por mi propia dignidad. Esos mensajes, aunque dolorosos, eran la prueba de la verdad. Mis hijos, o al menos Andrea, estaban intentando doblegarme. Pero yo no iba a dejar que ganaran. Me levanté, abrí la ventana y dejé que la brisa fresca del mar entrara en la habitación. El sonido constante de las olas era como un recordatorio de que la vida seguía y que yo también debía continuar. Pensé en Roberto, en las veces que me tomó de la mano y me dijo: «Lola, eres más fuerte que cualquier prueba». Abrí la caja de madera, saqué su reloj de bolsillo y acaricié suavemente el cristal rayado. «Amor», susurré, «no sé qué están haciendo nuestros hijos, pero no voy a rendirme». Guardé el cuaderno en mi bolso, revisé el sobre con los documentos y me recosté, intentando dormir un poco. Pero el sueño no llegaba. Las imágenes de mis hijos, Cortés con la mirada esquiva, Dulcy con la voz fría, Gerardo con el pánico en los ojos, seguían apareciendo, haciendo que el corazón me doliera. Me pregunté qué había hecho que mis hijos cambiaran. ¿Será que me equivoqué en algo, que no les enseñé lo suficiente sobre la honestidad y el valor de la familia? ¿O fue Andrea, con su ambición, quien los manipuló? Recordé los días en que toda la familia se reunía alrededor de la mesa, cuando Cortés aún contaba chistes, cuando Dulcy me abrazaba cada vez que sacaba buenas notas, cuando Gerardo se robaba un pastelito antes de la cena. Esos momentos ahora parecían un sueño lejano, reemplazados por mensajes fríos en el teléfono. Pero no me permitiría hundirme en el dolor. Había perdido mi casa, mi confianza en mis hijos, pero no iba a perderme a mí misma. A la mañana siguiente, conduje de regreso a Tampico, llevando el cuaderno y el sobre con documentos para ver a Edía. Me recibió en su oficina, con una mirada seria pero decidida. «Estos mensajes son una prueba sólida, Lola», dijo, hojeando cada página de mis notas. «Muestran la presión que están ejerciendo sobre usted y el mensaje de Gerardo puede llevarnos a descubrir algo más grande». Asentí, sintiendo que una pequeña llama empezaba a encenderse en mi interior. «Edía, quiero que todo quede claro. Quiero que la verdad salga a la luz», dije con más firmeza que nunca. Al salir de la oficina, pasé por el café Leticia, como de costumbre. Leticia me recibió con su sonrisa habitual y me puso frente a mí una taza de café caliente. «Se ve más fuerte», dijo, guiñándome un ojo. Sonreí, y por primera vez en muchos meses sentí que esa sonrisa salía de verdad de mi corazón. «Gracias, Leticia», respondí. «No sabes cuánto me has ayudado». Ella me dio una palmadita en la mano. «Usted lo va a lograr, Lola. Yo creo en usted». Sus palabras fueron como una brisa fresca que aligeró un poco la carga que llevaba. Me quedé ahí, sorbiendo el café, mirando la calle llena de vida. Pensé en los días que venían, en el juicio, en lo que tendría que enfrentar. Pero esta vez no tenía miedo. Tenía a Edía, a Leticia, a Santos y a Pedro.
Personas que antes eran desconocidas pero que ahora eran mis aliados. Y sobre todo, me tenía a mí misma, a Lola, la mujer que una vez cayó pero que ahora se estaba levantando, paso a paso. Guardé el teléfono en mi bolso, me puse de pie y salí del café, con una nueva sensación. No era ira, sino libertad. Sabía que sin importar el resultado, estaba en el camino correcto. A la mañana siguiente, fui a un restaurante familiar cerca de la terminal de autobuses de Tampico, donde había quedado de verme con Cortés, Dulcy y Gerardo. Llegué temprano, elegí una mesa escondida en la esquina, desde donde podía ver la entrada sin que me notaran. El lugar era pequeño, con olor a café y el chisporroteo de la plancha, pero ese ambiente cálido no lograba calmar mi corazón. Me senté allí, apretando el vaso de agua, con el alma pesada. No sabía qué dirían mis hijos, pero después de decenas de mensajes anoche, sentía que había llegado el momento de enfrentar la situación. No para salvar la relación familiar, sino para ver la verdad, por dolorosa que fuera. Acaricié el anillo de bodas en mi mano y le susurré a Roberto: «Amor, hoy necesito tu fuerza». Cortés fue el primero en llegar, con la camisa arrugada y las ojeras marcadas como si no hubiera dormido en días. Jaló una silla y se sentó frente a mí, sin saludar, sin mirarme a los ojos, solo con la cabeza baja mirando la mesa. Quería hacerle miles de preguntas, pero me contuve, esperé. Dulcy entró justo después. Su ropa de oficina de siempre ahora se veía fuera de lugar, con el cabello despeinado y la cara sin maquillaje. Se sentó, agarrando con fuerza el borde de la mesa, evitando mi mirada. Gerardo fue el último, con el rostro pálido, la chaqueta manchada de barro, como si hubiera corrido desde algún lugar. Mis 3 hijos estaban ahí sentados, pero nadie decía nada. El aire estaba pesado, como si todos estuviéramos esperando una tormenta. Pedí café para los 4, pero nadie tocó la comida. Finalmente Cortés habló, con la voz ronca. Andrea se fue. Se llevó todo el dinero de la venta de la casa. Sus palabras fueron como un golpe en el pecho. Lo miré, tratando de mantener la calma, y pregunté: ¿todo? ¿El dinero de la casa de tu madre, de toda la familia? Dulcy intervino, con la voz temblorosa. También nuestra parte. Ella prometió repartirlo, pero cuando el nuevo dueño transfirió el dinero, Andrea lo agarró todo y desapareció. Me quedé inmóvil, no por sorpresa, sino por la ola de decepción. Yo ya sospechaba de Andrea, pero no pensé que llegaría tan lejos, engañando incluso a mis hijos. Gerardo, el menor, que casi nunca hablaba, de pronto dijo: «Estoy endeudado hasta el cuello, mamá. Di un anticipo para abrir un bar, pensando que recibiría mi parte del dinero de la casa. Ahora». Se detuvo, agachó la cabeza, entrelazando las manos. Miré a mis 3 hijos, los que había criado y por quienes sacrifiqué mi vida, ahora sentados, asustados por haber sido traicionados por la persona en la que confiaban. Pero no sentí lástima, solo un dolor profundo. Ellos eligieron ponerse del lado de Andrea, me sacaron de mi casa y ahora me pedían ayuda, como si yo siguiera siendo la madre que siempre los rescataría. Saqué el teléfono y abrí el mensaje que Gerardo me envió por error anoche. Si Andrea de verdad desapareció, no tenemos cómo pagarle a esa gente. Lo leí en voz alta, con un tono calmado pero frío. Gerardo se sobresaltó, se puso aún más pálido, sin poder decir nada. Cortés y Dulcy se miraron, con ojos llenos de pánico. ¿Quiénes son esa gente, Gerardo?, pregunté, mirándolo directo a los ojos. Él negó con la cabeza y murmuró: «No sé, mamá. Andrea solo dijo que alguien le ayudaba con los papeles». Me giré hacia Cortés. «¿Y tú? ¿Qué te dijo Andrea sobre el dinero?». Él suspiró, agotado. Que ya había transferido nuestra parte a una cuenta a nombre de Dulcy. Pero revisé, y no hay nada. Dulcy habló de inmediato, casi gritando: «No sé nada de esa cuenta, mamá, lo juro. Andrea me dijo que firmara porque tú ya habías aceptado. Por eso». Se detuvo, al borde de las lágrimas. La miré, a la hija que alguna vez fue mi orgullo, ahora balbuceando como una niña sorprendida haciendo algo malo. «Entonces,
La firma en el papel de traspaso de la casa. ¿Quién la puso?, pregunté, con calma pero cortante. Los tres respondieron al mismo tiempo. Andrea. Dulcy agregó, temblando. Yo solo firmé porque Cortés me lo dijo. Pensé que Andrea ya lo había hablado contigo. No sabía. Gerardo intervino, casi susurrando. Yo tampoco leí bien los papeles. Andrea dijo que el dinero se repartiría, y le creí. Me quedé callada, mirándolos uno por uno, sintiendo que mi corazón se rompía otra vez. No solo me habían traicionado, también se dejaron arrastrar por el engaño de Andrea, como marionetas. Me levanté, dejé la taza de café en la mesa y dije despacio: si me llamaron para pedirme ayuda, recuerden que ya no los voy a salvar incondicionalmente. Ustedes eligieron estar con Andrea, me sacaron de mi casa. Ahora asuman las consecuencias. Los tres guardaron silencio, con la vista clavada en la mesa. Nadie me detuvo cuando salí del café, dejando la cuenta sin pagar sobre la mesa. No miré atrás, pero sentía que el corazón me ardía. Son mis hijos, mi sangre, pero no puedo perdonar tan fácil, no después de lo que hicieron. Al salir del café, llamé de inmediato a Edía. Edía, acabo de ver a mis hijos, le dije, con la voz todavía temblando. Andrea se fugó, llevándose todo el dinero. Mis hijos fueron engañados, pero yo no me voy a detener. Presentaremos la demanda esta misma semana. Edía respondió con voz firme. Bien, Lola. Lo que acaba de contar solo fortalece nuestro caso. Voy a preparar todo. Colgué y me quedé de pie en medio de la calle bulliciosa, sintiendo que me había quitado un peso de encima. Sabía que el juicio no sería fácil, pero ya estaba lista para enfrentar lo que viniera. 3 días después de aquel encuentro tenso con mis hijos en el café, entré junto a Edía al juzgado civil de Tampico. Llevaba en la mano un sobre con todo el expediente, el corazón latiendo fuerte, pero no por miedo, sino por una determinación que nunca había sentido tan clara. Me había preparado para este día durante 6 meses, con noches sin dormir, horas organizando papeles y minutos preguntándome si tendría la fuerza para enfrentar a quienes una vez fueron mi propia sangre. Edía caminaba a mi lado, con una mirada afilada pero amable, como recordándome que no estaba sola. Lola, dijo antes de entrar, hoy es su día. Sea fuerte, como Roberto siempre creyó que usted era. Asentí. Acaricié el anillo de bodas en mi mano, sintiendo como si Roberto estuviera ahí, observándome. El expediente que llevábamos era el resultado de meses de perseverancia. El video de Santos grabando a Cortés, firmando sobre el cofre de un carro, la copia del contrato de compraventa de la casa con la firma falsificada, el testamento de Roberto, donde quedaba claro cuál era mi parte de la herencia, y la declaración de Pedro, el comprador de la casa estafado. Cada documento era como un ladrillo que levantaba el muro de justicia que me había propuesto construir. La fecha del juicio se fijó para 2 semanas después, y mientras esperábamos, Edía trabajaba sin descanso. Contactó a un periódico local, listo para publicar una nota que ejerciera presión si Andrea seguía escondida. No solo tenemos que ganar el juicio, dijo, tenemos que dejar la verdad en claro para todos. Estuve de acuerdo, aunque me dolía pensar que mi historia familiar quedaría expuesta ante todo el mundo. La mañana del juicio me levanté temprano y me miré en el espejo de la pequeña habitación que rentaba en Progreso. Elegí una blusa de manga larga blanca, el color que Roberto decía que me hacía ver radiante. Tomé su reloj de bolsillo, acaricié el vidrio rayado y susurré: amor, hoy voy a hacer lo correcto. El reloj era como un amuleto, un recordatorio de los días en que superamos las dificultades juntos. Lo guardé en el bolsillo de mi blusa y salí de la habitación, ligera pero decidida, como una guerrera que va al combate. Al entrar en la sala de audiencias, el frío de las paredes blancas y las bancas de madera me hizo estremecerme un poco. Vi a Cortés y Dulcy sentados en el banquillo de los acusados con la mirada baja, evitando verme. Gerardo no estaba presente y me pregunté si estaría escondiéndose o si Andrea lo tendría manipulado. Me senté sujetando el sobre con los documentos y tratando de mantener la calma. De pronto, la puerta de la sala se abrió y Andrea entró, vestida con un traje negro ajustado, cargando un bolso grande. Su cara era fría, pero no lograba ocultar la tensión.
Antes de que comenzara la audiencia, se acercó a mí y susurró: ¿por qué no retira la demanda y finge que está perdiendo la memoria? Le dejaré una cantidad suficiente para que viva tranquila. Sus palabras fueron como un cuchillo, pero la miré directo a los ojos y respondí con firmeza: no vas a comprarme con esas artimañas baratas, Andrea. Lo que está bien y lo que está mal lo decidirá la ley. La audiencia comenzó. Edía se puso de pie. Su voz resonó clara en la sala. Presentó el peritaje de la firma, demostrando que la firma en el contrato de venta de la casa no era mía. Esto es un acto claro de falsificación, dijo, señalando el peritaje. Luego pidió que proyectaran el video de Santos. En la pantalla grande apareció Cortés firmando papeles en el patio, Andrea bloqueando la entrada y yo, sola en la acera, recogiendo los pedazos de documentos esparcidos. Un murmullo recorrió la sala y vi a Cortés agachar la cabeza, mientras Dulcy se tapaba la boca como si no pudiera creer lo que veía. Pedro, el comprador de la casa, subió al estrado de testigos. Declaró que confiaba en que el contrato era legal, que Andrea le había asegurado que yo estaba de acuerdo en vender la casa. No sabía que la firma era falsa, dijo, con voz sincera. Si lo hubiera sabido, no habría participado. Su testimonio fue como un martillazo, dejando clara la mentira de Andrea. Pero lo más importante llegó cuando Edía presentó los documentos bancarios, demostrando que todo el dinero de la venta había sido transferido a una cuenta fantasma a nombre de Dulcy, pero que se vació en pocos días. Dulcy rompió en llanto, se levantó y dijo con voz temblorosa: yo no sabía nada de esa cuenta, lo juro. Andrea dijo que era una cuenta conjunta, pero yo nunca vi ni un peso. El juez la miró con seriedad, pero no dijo nada. Me quedé allí sentada, mirando a mis hijos, con el corazón hecho pedazos. Dulcy lloraba, Cortés permanecía en silencio y yo sabía que ellos también eran víctimas de Andrea, pero eligieron creerle a ella en lugar de a su propia madre. El juez ordenó congelar temporalmente el dinero restante y devolverme la parte de la propiedad que me correspondía según el testamento de Roberto. Cuando la policía escoltó a Andrea fuera de la sala para investigarla por falsificación y fraude, no me miró. Solo agachó la cabeza y salió en silencio. Sentí alivio, pero no fue una victoria, sino la sensación de quitarme un peso que había cargado durante meses. Al salir de la sala, vi a Cortés sentado en las escaleras del tribunal con la cabeza entre las manos. Levantó la vista con la mirada vacía y murmuró: lo perdí todo, mamá. Me detuve, mirando al hijo que alguna vez fue mi orgullo, pero no le respondí. No podía consolarlo, no después de lo que hizo. Seguí caminando, dejándolo con su propio remordimiento. De camino a casa, llamé a Leticia y le conté brevemente sobre la audiencia. «Lo logró, Lola», exclamó ella por teléfono. «Ahora venga a mi cafetería, le preparo un café para celebrar». Solté una carcajada, por primera vez en muchos meses, sintiendo que esa risa venía de verdad del corazón. Unos meses después de la audiencia, recuperé la parte legal de mis bienes. No era tanto dinero como antes, pero para mí era un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir mi vida desde las ruinas. Decidí vender esa parte de la propiedad, sin dudarlo, y con el dinero compré una pequeña casa blanca en las afueras, cerca del Mar de Progreso. La casa estaba en una calle tranquila, con una cerca de madera sencilla y una enredadera de bugambilias rojas en la entrada. La primera vez que entré, me quedé en medio del patio, respirando hondo el olor a sal mezclado con el aroma de las flores, sintiendo como si mi corazón hubiera sido lavado. No era solo una casa, era un lugar al que podía llamar hogar, un lugar de donde nadie podría echarme jamás. El día de la mudanza, Leticia apareció con una canasta de pan dulce y una jarra de café caliente, con una sonrisa radiante como el sol. «Lola, bienvenida a tu nuevo hogar», exclamó, dejando la canasta en la mesa de la cocina. Edía también llegó, remangándose para ayudarme a mover las últimas cajas. Cuando abrí la caja de madera y saqué el portarretratos de mi boda con Roberto, Edía lo colgó en silencio en la pared de la sala. «Roberto estaría orgulloso de usted», dijo con voz cálida y profunda. Asentí, con los ojos húmedos, pero esta vez las lágrimas no eran de dolor, sino por una paz que nunca pensé volver a encontrar.
decidí usar una parte del dinero para crear el fondo Volver a Empezar, para mujeres mayores que han sido rechazadas o se han quedado sin hogar, como me pasó a mí. Quiero que sepan que, aunque la vida sea dura, siempre hay un camino para levantarse. En la inauguración del fondo, en un pequeño salón en Tampico, Leticia y Edía estaban a mi lado, como compañeros indispensables. Lo inesperado fue que Pedro, el comprador de mi antigua casa, también vino. Me dio la mano y dijo: «Doña Lola, vengo a apoyar. Usted me recuerda a mi madre, una mujer fuerte». Sus palabras eran sencillas, pero me calentaron el corazón. Miré a mi alrededor, vi rostros desconocidos pero llenos de bondad, y supe que había elegido el camino correcto. Cortés, después de divorciarse de Andrea, empezó a visitarme seguido. Venía con palabras torpes, a veces con una bolsa de fruta o una caja de pan. «Mamá, lo siento», dijo Cortés una vez sentado en el porche, con la mirada llena de arrepentimiento. No respondí, solo asentí, porque sabía que el perdón toma tiempo. Dulcy a veces mandaba mensajes para saber cómo estaba, frases cortas pero más sinceras que antes. «Mamá, ¿cómo está? Voy a pasar cuando pueda». Gerardo, por su parte, estaba luchando con sus deudas, pero me llamó una vez, hablando bajito. «Estoy intentando, mamá. Ya no quiero decepcionarla». Lo escuché, con el corazón aún dolido, pero sabiendo que mis hijos estaban intentando enmendar sus errores, aunque fuera tarde. Una tarde, me senté en el porche, tomando sorbos de café y escuchando el sonido lejano de las olas. Los niños del barrio corrían riendo, y me recordaron los días en que Cortés, Dulcy y Gerardo eran pequeños y toda la familia se reunía en el patio. De pronto, el cartero se detuvo frente a la puerta y me entregó un sobre pequeño con la inscripción: «Para Lola». Lo abrí y el corazón me dio un vuelco al ver una libreta de ahorros y una carta escrita a mano. La letra de Roberto apareció, clara y conocida, como una voz del pasado. En la carta escribió: «Lola, eres la mujer más fuerte que conozco. Te dejo este dinero, no porque lo necesites, sino porque quiero que vivas libre, que vivas fiel a ti misma. Siempre he creído en ti». Leí, y las lágrimas me rodaron por la cara. Roberto había arreglado para que este paquete me llegara después de que se repartiera la herencia, como un último regalo para mí. Guardé la carta en la caja de madera, junto al reloj de bolsillo y la invitación de boda. Sonreí, no por el dinero, sino por sentirme, al fin, verdaderamente libre. Decidí no quedarme con ese dinero solo para mí, sino usarlo para ampliar el fondo Volver a Empezar. Quiero que otras mujeres, las que fueron dejadas de lado como yo, tengan la oportunidad de volver a encontrar la luz. Cada peso de esa libreta será una mano tendida, como lo hicieron Leticia, Edía y Pedro conmigo. Por primera vez en muchos años, salí por la puerta de mi casa sin miedo. Ya no me preocupaban los portazos, las miradas críticas o las palabras traicioneras. Me paré bajo la bugambilia, mirando el camino que lleva al mar, con el corazón lleno de una nueva fe. Soy Lola, la que cayó, la que sufrió, pero que se levantó más fuerte que nunca. Entré de nuevo, abrí las ventanas para dejar que la brisa marina entrara y susurré a Roberto: «Amor, ya encontré la paz. Voy a vivir bien, por ti, por mí y por quienes me necesiten». Me senté, tomé un sorbo de café y sonreí, sabiendo que el futuro, pase lo que pase, será mío. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal, te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.